Bienvenidos a Relatos Extraños. Yo no sé mucho de medicina, pero recuerdo que tenía a mi abuelita muy enferma de problemas pulmonares. Yo era la que hacía el turno de noche para cuidarla. Y como en el IMSS, pues había varias camillas en el cuarto y hasta en los pasillos. Como a eso de las 4 de la mañana me sentí incómoda y tenía muchísimo frío. Yo tenía mi cobija y recuerdo que se me había caído mientras estaba dormida. Entonces, imagino que alcanzaba a salir por el otro lado de la cortina. Entonces, si alguien pasaba por ahí, podría pisarla. Cuando intento jalar la cobija para acomodarla, hay algo que no me deja, justo como si la estuvieran pisando. De ahí veo como una sombra que caminaba justo al lado de la paciente que estaba junto a mi abuelita. Y todo pasó muy rápido. Fue cuestión de segundos. La persona empezó a tener convulsiones y cosas muy feas. Yo me paré de inmediato a avisarle a las enfermeras y me sacaron de ahí. De hecho, nos sacaron a todos los familiares de ese pasillo. Dijeron que no podíamos ver eso. Pero yo no me quería ir porque mi abuelita, si se ponía a toser, se podía ahogar y yo era la única que la podía ayudar. Entonces tardé un rato en salir de ahí y alcancé a ver que mientras todos acudían a ayudar a esa paciente, esa sombra estaba como por encima de ella, como flotando. Lamentablemente esa mujer murió y por alguna razón siento que yo pude ver esa cosa que se la llevó. No sé, a lo mejor estaba dormida todavía, a lo mejor lo imaginé, a lo mejor tuve un delirio por cansancio. Nunca lo voy a saber. Mi madre trabajaba como manejador de alimentos en un hospital y ya que le tocaba quedarse por la noche, pues yo y mis hermanos nos turnábamos para acompañarla por las noches. Un día terminó muy temprano y yo la estaba acompañando, así es que la ayudé a limpiar todo y nos fuimos a tomar nuestras cosas y de ahí nos dirigimos al comedor para dormir un rato en uno de los asientos. Nos quedamos viendo películas y yo no podía dormir. Mi madre sí se quedó dormida. Después de unas horas apenas conciliaba el sueño y recuerdo que de repente escuché personas hablando, mejor dicho, susurrando, en donde entregaban las bandejas con comida, es decir, enfrente del comedor. No le tomé importancia hasta que vi a alguien asomado en el marco de la entrada de la cafetería, viéndome fijamente. Alzó su mano y me saludó. Recuerdo que la habitación se volvió muy fría y ese ser se fue caminando. Pero lo curioso es que no me dio miedo. No sentí que fuera algo atemorizante. Un rato después me dormí y dormí mejor que nunca. Los del turno matutino estaban diciendo que por la noche
todo había sido un desastre, excepto las mesas de la cafetería. Creo que nos protegió a mí y a mi madre. Yo soy enfermera y me tocó hacer mis prácticas hospitalarias y mi servicio social en el Hospital Civil de mi ciudad. Es un hospital muy antiguo que fue fundado en el año de 1820. Así es, tiene más de 200 años de vida. Y tuve un paciente en el área de los quemados, un adulto mayor, que siempre nos decía a los que estábamos en el área: díganle a los niños que dejen de molestarme. A lo que yo le respondía: ¿cuáles niños? Y me contestó: los que me están mordiendo los pies, esos que salen del cuadro de arriba del baño. Se refería al ducto de ventilación. No es necesario decir que nos espantó mucho. Las experiencias paranormales ahí son casi cosa de todos los días. Yo no soy médico, pero tengo fibrosis miocárdica y por lo mismo he pasado una buena parte de mi vida en hospitales. Una vez había tenido un infarto y mis padres me llevaron de urgencia a un hospital que está cercano a mi casa, y siempre que dormía sentía como algo me tocaba y pensaba que era por los medicamentos o por algo así, pero mi condición no mejoraba. Una noche desperté en la madrugada ahogado de dolor. No sé cómo explicar, solo recuerdo que era un dolor muy fuerte. Me despertó y de dolor no podía respirar. Y de igual manera vi una sombra de una mujer que solo me veía, pero esa mirada era muy pesada. Se sentía que era una mala persona. El chiste es que poco a poco me fui desvaneciendo por el cansancio y desperté después de unos 20 minutos con todo un grupo de médicos alrededor de mí y mi mamá gritando. A todo esto, después de que reaccioné al RCP, los doctores me dijeron que literal me había muerto. Y fue una experiencia que, si bien no me hizo creer en esas cosas, sí me puso a pensar. En el tiempo en que estuve en un hospital haciendo mis prácticas, estuve al cuidado de una persona que tenía sangrado de tubo digestivo bajo, con cáncer pulmonar. Esa persona una vez me comentó que en la última semana un hombre la había venido a visitar y comentó que le dijo que se despidiera de todos. La señora se despidió de mí esa misma noche a las 3:40 de la mañana. Cuando estaba checando sus signos vitales, ella me dijo que ese hombre se acababa de ir. Sinceramente, ese día pregunté a todos los del hospital si habían visto a ese hombre que mencionaba a esa persona, y ninguno me dio razón. A las 4:30, cuando volvimos a checar los signos vitales,
estos estaban al margen normal. La señora se encontraba bien. Y justo después de salir del área, vi a un hombre pasar, cosa que me extrañó, pero simplemente lo dejé pasar. Y justo después de eso, a los 10 minutos, la paciente cayó en paro y falleció. En mi año de internado, estando de guardia, tuve una situación muy extraña. Siempre me aterró el sótano del hospital y estando en el servicio de medicina interna, nunca faltaba el médico que me mandara a diálisis a las 3 de la mañana para darle información de los pacientes. Cabe mencionar que diálisis se encontraba justo a un lado del sótano del hospital y les juro que me aterraba tanto cuando el elevador se abría y tenía que caminar hasta el fondo del pasillo para entrar con los pacientes. En esa ocasión me mandaron como siempre y al ir caminando por el pasillo escuché claramente cómo alguien estaba escribiendo con la máquina de escribir. Esto me tranquilizó porque pensé que algún médico se encontraba ahí. Pero cuando entré, no había absolutamente nadie. Y cuando me dirigí al escritorio para ver la máquina, todas las teclas estaban encimadas, como cuando alguien las aplasta. La enfermera de guardia tampoco se encontraba, y lo único que hice fue tomar el expediente del único paciente que se encontraba y me fui de inmediato. Yo soy nutrióloga y estando en un hospital, una paciente que tenía cáncer terminal me dijo que un hombre vestido de negro le movía la cama todas las noches. Ella no quería estar en ese cuarto y tampoco quería comer. Me dijo que estaba muy asustada. Esto fue registrado en una nota médica y yo no le creía a esa paciente. De hecho, yo pensé que tenía alguna especie de delirio. Poco después murió. Unos días después llegó una pacientita muy joven con cáncer de vaso y estaba en muy buenas condiciones. Le dieron el mismo cuarto y la misma cama donde había estado la otra señora. Conforme pasaban los días, noté que la pacientita empezó a tener miedo. Tenía insomnio y no quería comer. Cuando le pregunté qué pasaba, ella al principio no me decía nada, pero después me platicó que en las últimas noches venía un hombre de negro que le movía la cama y me dio exactamente la misma descripción que había dado la otra señora. Ambos pacientes nunca se conocieron y era la misma experiencia que estaba pasando. Esto me hizo dudar y pensé que tal vez era una coincidencia. Pasó el tiempo y se me olvidó este asunto, hasta que una vez me tocó llevar algunos alimentos a una paciente al mismo cuarto, pero no estaba porque la habían llevado a realizar unos procedimientos. Al salir del cuarto
noté muy rápido una sombra atrás de la puerta semiabierta, como de un hombre. No le vi los rasgos, pero al salir sentí que no me podía mover y estaba como petrificada, como si estuviera clavada en el piso. Sentí algo escalofriante que todavía recuerdo y me pone muy mal. No sé si pasaron segundos o minutos, no sé. De pronto sentí que pude zafarme y miré hacia la puerta, pero no había nadie. Cuando llegué a la cocina, me derrumbé. Nunca le platiqué a nadie sobre esto. Al poco tiempo dejé de trabajar ahí. Ahora sé que existen hechos inexplicables que son difíciles de creer. Hasta ahora todavía no le encuentro una razón científica a eso. Yo estudio radiología y me tocó hacer guardia en un hospital. La cuestión es que esa noche solo éramos 3 técnicos y mientras estábamos comiendo, escuchamos cómo en el cuarto oscuro, donde se revelan las placas, la máquina se encendió junto con otros ruidos que se escuchaban. Y a ese lugar no puede entrar nadie que no sea técnico en radiología. Fuimos a ver, pero no había nadie. Nos volvimos al lugar donde estábamos comiendo y en eso pasó el camillero diciéndonos: no les recomiendo pasar por los pasillos si no es necesario, pues tuvimos que dormir con la luz prendida del miedo y haciendo piedra, papel o tijera para ver quién sería el siguiente en entrar al cuarto oscuro cuando venga otro paciente. Mi abuela fue jefa de enfermería y una vez me contó una historia bastante aterradora. Me dijo que se encontraba en horas de madrugada en su escritorio trabajando y que de repente sintió un frío horrible y sintió como algo pasaba frente a ella. Cuando levantó la cabeza, vio como una especie de figura alta y oscura que caminaba hacia ella y se dirigía hacia un paciente. Mi abuela se levantó y cuando llegó con ese paciente estaba a nada de fallecer. Así es que mi abuela se quedó todo su turno junto a su compañero, cuidando a ese paciente para que no falleciera, hasta que cambiaron de turno. Y a los pocos minutos de haber cambiado de turno, le dieron la noticia de que el paciente había fallecido. Ella dice que esa figura era la muerte y que por la misma razón, cuando dejaron al paciente solo en ese cambio de turno, falleció.